Bienvenidos al Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Mi nombre es Andrés Balaguer y les doy la bienvenida a este episodio podcast de hoy miércoles 31 de mayo, finalizando ya el quinto mes de este 2023 y estando de nuevo aquí con Caroleta, @papelito bipolar, para continuar charlando sobre el tema de Laura Sarabia, Vicky Dávila y ahora con un nuevo personaje, Armando Benedetti. Pero antes, quiero mandarle un saludo a Edgar Arroyo, el compositor de la canción de inicio de este episodio podcast, y también a David Ospina, quien nos hizo la imagen, el logo del Cuadrante Alfa. Saludo también especial para @Ivandacho y Marlon Mata, quienes están a cargo del Cuadrante Deportivo, y un agradecimiento a todas las personas que nos acompañan tanto en Telegram como en Twitter, @Cuadrante Alfa. Ya saben que este podcast se emite en Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn Radio, iVoox y muchas plataformas más, para que por favor nos sigan, nos acompañen y estén con nosotros. Toda la información, todos los enlaces están en la descripción de este episodio podcast. Si les gusta lo que hacemos, por favor compártanos y ayúdenos a llegar a muchas más personas. Y finalizo esta introducción con dos cuñas. La primera, si les gusta el café, visiten cafehuertas.co y pídanse un delicioso café. Es de Silvania, es un café muy rico, se consigue tanto en grano como molido, así que en la página ahí lo pueden encontrar, también está en la descripción de este episodio podcast. Y la segunda cuña es para que se revisen el documental interactivo Caminos de Jordán, que fue escrito y fue creado por Carolina Vázquez, así que lo pueden encontrar en la plataforma de RTVC Play. Quiero darle la bienvenida a Caroleta, nuestra guionista de cabecera, conocida en Twitter como @papelito bipolar. Bienvenida a este nuevo episodio podcast del Cuadrante Alfa. Muy buen día a Andrés y a todos los oyentes del Cuadrante. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Este episodio prácticamente es continuación del que tuvimos el lunes pasado. Resulta que se han ido conociendo nuevos detalles sobre esa portada que sacó Vicky Dávila, y como lo comentábamos aquí con Caroleta el lunes, es curioso que la hoy periodista, directora de Revista Semana, está dedicado todos sus ataques, sus columnas, sus portadas para atacar, para cuestionar, para poner en entredicho a esas figuras importantes que tiene el gobierno Petro, y que, de forma irónica, de forma curiosa, como lo quieran decir ustedes, estos ataques se han centrado directamente hacia las mujeres más cercanas a Petro: Verónica Alcocer, la primera dama; Carolina Corcho, la ministra, bueno, la exministra más bien de Salud; y Laura Sarabia, hoy la jefa del gabinete. Mujeres que por una u otra razón se empiezan a ser catalogadas como presidenciables, como las más cercanas, las más poderosas del país, las inflan a punta de medios para después atacarlas, para que ese golpe, para que esa caída de ellas sea más fuerte. Y se conoció hoy miércoles en la mañana, 31 de mayo, el reporte Coronel publicado en la W Radio, que entre otras cosas hablan sobre unos detalles que la misma Laura Sarabia había dicho en las últimas horas, que había una tercera persona que estaría detrás de todo este complot, de toda esta estrategia, de toda esta conspiración, según ella, en contra de ella y por ende en contra del gobierno. Y resulta que se trata del ex jefe de ella, de Armando Benedetti, el hoy embajador de Colombia ante Venezuela. Dadas las revelaciones que dio Daniel Coronel y todo lo que está pasando en las últimas horas, Petro, que está ahorita en una gira en el Brasil, en una cumbre de presidentes de Sudamérica, le ha puesto una cita mañana en la mañana, o sea, mañana jueves 1 de junio, en Catam. O sea, Petro aterriza y se va a reunir de inmediato con Armando Benedetti. Caroleta, esto prácticamente es todo un guión, toda una historia. Eso, ni en La Rosa de Guadalupe se ve algo así. Sí, siempre la realidad va a ser mejor que la ficción. Bueno, pues aquí lo que tenemos es alguito más de información, ¿no? Lamentablemente no conocemos toda la historia, pero de pronto con lo que tenemos, pues sí podemos tal vez anticiparnos a sacar unas conclusiones o hipótesis.
Según lo que cuenta el reporte coronel, esta señora, la que fue niñera de Laura Sarabia, que creo que le dicen Mari, fue también niñera de Armando Benedetti y de su ex esposa, y en esa ocasión también tuvieron un inconveniente por un robo, en ese caso de 5 millones de pesos que estaban dentro de una cartera. Una de las sospechosas pues es esta señora Mari y también en esa ocasión fue sometida a una prueba de polígrafo en la cual ella afirmó que a lo mejor lo que había pasado con ese dinero era que la hija de Armando Benedetti, que en ese momento tendría alrededor de 4 años, seguramente había botado la cartera a la basura. Pero bueno, resulta que esta afirmación no fue aprobada por el polígrafo como positiva. Y a raíz de esto, pues la ex esposa de Benedetti decide despedir a la señora niñera Mari. Acá es en donde empieza pues a generarse un montón de preguntas, porque tiempo después esta señora Mari entonces es contratada por Laura Sarabia y por su esposo para que sea la niñera de sus hijos. Y pues primera pregunta, ¿no? Si Armando Benedetti ya conocía que tal vez esta señora no es tan honrada como dice ella o como dice la misma Vicky, porque o la recomienda o la envía a la casa de Laura Sarabia, o porque no le avisa a Laura, que supuestamente fue o es una gran amiga de él, que no contratara a esta mujer porque no era de fiar. Entonces ahí por lo menos hay muchas preguntas. Y ya pues lo último que se sabe es que pues Laura ha tenido unos chats con Armando Benedetti en donde se nota un poco que la relación entre ellos está complicada. Y bueno, también Coronel informa entonces que esta señora Mari tuvo un viaje a Caracas para reunirse con Benedetti tiempo antes de que accediera a dar su entrevista en Revista Semana. Y pues también se conoce que Armando Benedetti se reunió con Vicky Dávila. Y bueno, ya el hilo de trinos que sacó hoy Benedetti para responderle a Coronel, pues continúa con un discurso de Laura como una mentirosa, de que Laura le pidió ayuda a él para que le ayudara a solucionar este problema con Mari. Y también profundiza el relato de Vicky, que habla de un posible secuestro y de un abuso de poder por parte de Laura hacia la señora Mari, lo que nos deja sobre la mesa como un panorama en donde pareciera que Armando Benedetti está muy cercano a Vicky Dávila y que los dos mantienen el mismo discurso, ¿no? La misma historia y las mismas palabras con las cuales quieren catalogar a Laura Sarabia. En Twitter se han publicado otros datos. De hecho, Daniel Coronel también lo menciona y es el pasaporte de la niñera mutua de Armandito Benedetti y de Laura Sarabia. Una persona que ha viajado, que ha conocido varios países y que incluso tuvo, gracias a Benedetti y a portas de conocerse todo este escándalo, un viaje charter desde Bogotá a Barranquilla para recoger otra gente amiga y cercana de Benedetti para ir directamente a Caracas. Entonces el escenario de la pobre señora sometida, vulnerable, de escasos recursos, pues hasta ya no sé qué tan cierto sea. Hay una parte del relato de Semana que se está viendo ya desdibujado. Y si uno mira el tema del Twitter, Vicky Dávila empezó a cuestionar el lunes en horas de la mañana que mientras Blue Radio, la FM, Caracol Radio sí hablaban del bochornoso, del escandaloso, de lo que ha sucedido con Laura Sarabia, el polígrafo y estas cosas, en la W no estaban diciendo nada. Y ojo, esto no es que sea un ataque de Vicky Dávila a Julito. Ellos dos son amigos, ellos dos son cercanos. No, el ataque es a Daniel Coronel. Y es evidente que entre Vicky Dávila y Daniel Coronel hay una puja, hay una pelea, hay una animadversión palpable, evidente. Y es que ellos dos se tiran duro en Twitter, se tiran duro en sus columnas, en diferentes escenarios y así.
¿Por qué? Porque, entre otras cosas, Daniel Coronel está muy detrás de lo que está sucediendo con el caso Uribe. Y recuerden ustedes que la semana pasada Vicky Dávila sacaba un trino lamentando que a Uribe no le precluyan el caso, pero que a Uribe hay que demostrarle la inocencia como sea, mientras Daniel Coronel está empecinado que el proceso en contra de Uribe siga vigente, siga su curso y sea llevado a juicio. Entonces, hay ciertos intereses que persigue Daniel Coronel que son contrarios a los intereses que persigue y que defiende Vicky Dávila. Entonces, todo esto es un campo de batalla. Aquí se están agarrando medios de comunicación afines y enemigos. Aquí se están poniendo en entredicho vínculos, amistades, alianzas políticas y a la larga quienes resultan siendo las víctimas en todo esto, en primera medida, es el presidente Petro y en segunda medida, pues todos nosotros, los ciudadanos. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un gobierno que va de escándalo en escándalo y mientras tanto Petro está en una cumbre en el exterior y no sabe realmente cómo venir a atender todo este tipo de problemas. Todo esto es un novelón, vuelvo y digo. Sí, es un novelón y para sumar ahí como a esa discusión eterna entre Coronel y Vicky Dávila, es bien curioso porque, por ejemplo, cuando Vicky fue, bueno, que recibió todos estos ataques por su develación de lo que ocurrió con la comunidad del Anillo y demás, que esto la llevó pues a perder su trabajo, que por eso ella odia y recontra odia a Santos. Ella en ese entonces escribió un libro donde, digamos, como que explicaba toda esa experiencia y quien le escribe el inicio, el prólogo de ese libro es Coronel. Y Coronel en ese entonces le pidió a una familia de abogados muy cercanos a él, que de hecho de ahí es en donde viene esta chica Ana Bejarano, que en este momento trabaja con él, que defendieran a Vicky. De hecho, Ana Bejarano estuvo dentro del equipo que defendió a Vicky en ese entonces. Coronel, pues lo que él hoy dice, pues fue que en ese entonces él pues creyó realmente que Vicky tenía la razón y que ella no, digamos, como que no merecía ser perseguida de esa manera por la investigación que había hecho, pero que él después no, pues sí, como que él no entiende por qué Vicky decidió tomar el camino que lo tomó, que finalmente pues esa fue una decisión que ella toma después de ese mega problema que se metió con Santos. Eso era ahí como un pedacito para cerrar el chisme entre Vicky y Coronel. Entonces llega Daniel Coronel con nuevos datos en su reporte Coronel publicado el día de hoy, reporte que está aquí en la descripción de este episodio podcast, ahí lo pueden encontrar por si lo quieren escuchar. Entonces empiezan a hablar sobre el tema Benedetti y hay que mirar varias cosas y hay que recordar qué pasa con Armando Benedetti. Petro, en su carrera a la presidencia en el 2018, más específicamente para la segunda vuelta, recibió unos apoyos muy tímidos y otros que sonaron un poco más, pero que a la larga ya eran demasiado tarde y no iban a generar mayor repercusión. Esos apoyos se centraron en Roy Barreras y Armando Benedetti, dos congresistas que se habían hecho elegir ya en ese entonces para esa legislatura por el partido de la U, pero que decían que ellos apoyaban esa segunda vuelta en el 2018 de Petro por el tema de la paz, teniendo en cuenta que se estaban enfrentando contra el candidato del uribismo, enemigos de la paz, hacer trizas al acuerdo de la paz, Iván Duque, Centro Democrático. Y a medida que ya se iba ejecutando el gobierno de Iván Duque, iba pasando esos 4 años, se iba estableciendo que Petro iba a ser de nuevo candidato a la presidencia. Y que eso, entre otras cosas, tenía que ponerse a competir contra otras dos personas que muy seguramente también lo querían hacerlo. Una más clara que otra. Armando Benedetti, pues no era muy claro, pero no lo descartaba. Y un Roy Barreras que incluso llegó a hacer una especie de consulta previa, pero que finalmente no resultó en nada para las elecciones del año pasado. Es por eso que Roy Barreras queda elegido como congresista y no como candidato a la presidencia por una serie de acuerdos programáticos que hicieron entre ellos. Pero son Roy Barreras y Armando Benedetti quienes, incluso saliéndose del partido de la U, algo que le ocasionó el tema de la salida después de la nulidad de la curul de Roy Barreras, ellos se salen del partido de la U para empezar a apoyar de frente a Gustavo Petro en la carrera de la presidencia. Tanto es así que Armando Benedetti se vuelve el jefe de debate.
Armando Benedetti acompañaba a Petro a todo lado, estaba con él. Hay fotos de ellos dos juntos, fotos manejando carro, fotos durmiendo en un avión. Una foto por ahí que salía en donde supuestamente Armando Benedetti le estaba enseñando a boxear a Petro, entonces Petro haciendo la magia que le está dando un golpe a Armando Benedetti, que lo estaba preparando para los debates, para que fuera más contundente, más certero, y empiezan ellos dos con un Roy Barreras en otra parte del escenario político a cuajar esa candidatura de Petro a la presidencia. Es ahí en donde Gustavo Petro conoce a Laura Sarabia. Y todo esto está en un relato que lo colocamos también en la descripción de este episodio podcast, que es un reportaje que hizo El País, el diario El País, en donde ahí dice que Laura Sarabia está a 10 pasos del presidente y le hacen una muy interesante entrevista. Si ustedes revisan esa entrevista y la cotejan con la información que da Daniel Coronel, con lo que ha dicho Armando Benedetti en sus trinos y con lo que también ha publicado Vicky Dávila, de pronto uno empieza a sentir que hay una cierta razón, más bien de ego, de vanidad, en todo esto. ¿Por qué? Porque lo que publica El País en su reportaje de Laura Sarabia es que ella no era nadie. Era hija de unos militares, había estudiado una carrera, creo que es politóloga, y que pues que no había podido conseguir trabajo ni nada. Y que ella, de buena voluntad, porque así lo ponen, se fue de voluntaria a todas estas en el partido de la U, en el gobierno Santos. Y que ella, al ser muy metódica, muy seria, muy responsable, muy respetuosa en poco de cosas, Armando Benedetti la detecta, se la espilla, por decirlo así, y la recluta para que empiece a ser su persona de confianza. Alguien que le va a estar manejándole la agenda, una especie como de secretaria de asistente personal. Y empiezan a viajar con Armando Benedetti en todo el tema del gobierno Santos, y después Armando Benedetti le dice: nos vamos del partido de la U, véngase conmigo porque nos vamos a hacerle campaña a Petro. Es ahí donde ellos se conocen. Y es ahí en donde Petro, según ella y según lo que reporta El País de España, Petro ve las cualidades de ella, lo diligente que es ella, y es Petro quien le ofrece el cargo de ser la jefa del gabinete. ¿Por qué? Porque a ella en ese reporte, y lo que han dicho otros medios, es que ella es cuota de Armando Benedetti. Entonces ella dice: no, yo no soy cuota de él. Conocí a Petro por Armando Benedetti, pero él en ningún momento me sugirió o le sugirió a Petro que me contratara o que me volviera su jefa de gabinete. Fue el mismo Petro, el día de la victoria de la presidencia, cuando ella lo llama, según ese reportaje, vuelvo y digo, hago la claridad, en donde Petro le ofrece ese cargo. ¿Será un tema de ego, de vanidad? Pues bueno, acá es en donde ya podemos empezar tal vez a especular, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista que plantea Coronel, sí uno podría llegar a concluir que aquí hay una total mala intención por parte de Armando Benedetti, y aparte en ese reporte también publican unos pantallazos de unos chats entre Laura y Benedetti, y sí da la sensación, perdón, sí da la sensación de que él la chantajea. ¿Con qué? No sabemos, no tendríamos ni idea, pero tal vez uno podría llegar a pensar que Benedetti, pues como ya llevaba varios años trabajando con Laura, y él tal vez podrá decir que él fue el que la volvió importante y famosa, porque si no hubiese sido por él no sería nadie. Él tal vez podría llegar a decir cosas de ese estilo. Tal vez creería que una vez Laura posicionada como jefa de gabinete, tal vez le tendría que estar contando todo o consultándole cosas o a lo mejor siguiéndole órdenes a Benedetti. Se me ocurre de pronto que él pudo pensar eso. Tal vez como ella no lo ha hecho, o porque no quiera, o porque no se le da la gana, o sencillamente porque no tiene tiempo, porque esa mujer no debe tener vida. Benedetti entonces ahí ya pues parece, ¿no? Como que le dice que se le subió el poder a la cabeza, y de todas maneras ese trino con el globo de helio, que eso lo explica ahí muy bien el reporte Coronel, y es que como que unos días antes de que salga este reporte de semana y donde Laura ya había llamado a Benedetti a pedirle ayuda, él publica un trino que es como una imagen de esas que uno se puede encontrar en internet en cualquier lado o en una cadena de WhatsApp, que es la imagen de un globo de helio donde dice algo similar como que hay personas que se inflan, sea por un contrato, por un puesto, por
dinero o por fama, bueno, no sé exactamente cuáles son las que menciona, y que se inflan en un mundo que está lleno de alfileres, ¿no? Si uno lo ve desde ahí, uno sí podría llegar a pensar que esto podría ser pues una amenaza, ¿no? Pero bueno, también podría ser otra cosa. Entonces pareciera que es eso, ¿no? Como que él de alguna manera quería que Laura siguiera como trabajando para él, rindiéndole cuentas a él, como teniendo casi que un oído dentro de la casa de Nariño, y como que ella no le siguió la corriente, y de pronto ahí a raíz de eso toma como una represalia muy preocupante, ¿no? Porque en ese caso se vislumbra un personaje demasiado oscuro. Pero también por otro lado, pues quedan muchas preguntas acerca de la fidelidad que pueda llegar a tener Benedetti con Petro, y en este caso, ¿por qué haría estas cosas por joder al candidato que él finalmente ayudó a ganar, como bien lo explicó Andrés? Ego, no sé, porque bueno, finalmente todos sabemos que aquí realmente el afectado va a ser Gustavo Petro. Y pues tenemos que ver mañana a las 9 de la mañana cuando se reúna con Armando Benedetti, qué le va a decir. Mi apuesta es que lo va a despedir, pero que no va a despedir a Laura. Eso es lo que creo yo que va a pasar. No sé, yo creo que si alguien va a salir, si se toma la decisión de sacar a alguien, yo creo que va a ser más bien Laura. Ojo, estamos grabando esto un miércoles, antes de la reunión que se va a dar el jueves, miércoles 31 de mayo. Aquí lo que pasa después ya, pues nada, aquí estamos entrando meramente a especular. Pero uno se pone a revisar y es que Armando Benedetti le metió mucho. De hecho, dicen que gran parte de ese caudal político de los votos de la costa y otras cosas más fue gracias a Armando Benedetti. Y al fin y al cabo, el puesto de Laura Sarabia, si bien es un cargo de suma confianza para Petro, alguien que le conoce pues, unas vainas íntimas, unas vainas administrativas, de presidencia, de todo, es su primer escudo, por decirlo así, que tiene dentro del gobierno, es Laura, pues eso se puede ocupar con otra persona. Pero el tema de las alianzas, el tema de ese apoyo político que pueda representar un Armando Benedetti y todo lo que se está haciendo, por ejemplo, en torno al tema Venezuela, al tema de la oposición venezolana, que Colombia, Bogotá sea un país garante para las negociaciones, todo eso se está adelantando en conjunto a la gestión que está haciendo Armando Benedetti allá en ese país. Entonces, entre los dos, a la larga, ¿qué resulta ser mejor? ¿Sacar a la una o al otro? Yo realmente no sé, me gustaría saber las opiniones de ustedes. Vuelvo y digo, esto lo estamos diciendo antes de la reunión que van a tener el jueves 1 de junio en horas de la mañana en Catam. Ahora bien. Tus apuestas. Sí. Yo sumo ahí algo para antes de cerrar como este pedacito de tema. Petro ya ha sacado a personas, digamos, como de su corazón. Eso ya lo pudimos ver cuando hizo esa barrida ministerial, ¿no? Pero es que en este caso, donde seguramente Petro debe tener mucho más información de la que nosotros tenemos, de la que tendrá Vicky, de la que tendrá Coronel. En este caso, donde lo que diga Coronel sea lo más cercano a la realidad, ya estaríamos hablando puntualmente de una traición de Benedetti a Petro. Y en esa medida, traidor para afuera, o sea, hay que volar de la cabeza. Entiendo que esto puede también tener una repercusión, pero finalmente Laura no lo ha traicionado a Petro. En cambio, Benedetti sí. Y yo creo que Petro también tiene que empezar a tomar esas decisiones que son muy difíciles y realmente ninguna va a ser perfecta. Tengo de cerca a alguien que puede llegar a darme puñaladas por la espalda, pero lo tengo cerca, lo observo y lo aprovecho mientras lo tengo. O sencillamente purga completamente cualquier ápice de traición y intenta rodearse de la mejor manera
y de esa manera que se rodee con alguien que sea mucho más cercano a su confianza, pues enfrentar todo lo que implique sacar a alguien como Benedetti y asumir todas las consecuencias que vengan. Pues vamos a ver qué pasa, porque es que todo esto es muy delicado. Y aquí me genera la pregunta que habíamos comentado en el programa de lunes. ¿Por qué toda esta información llega a Vicky? Y después, ¿por qué Petro le está dando entrevistas a Vicky y Francia Márquez y Gustavo Bolívar y la gente del gobierno? Le dan exclusivas, se prestan para el show de ella y todas esas cosas. Porque siempre recurren a Vicky. Lo decía Carolina el lunes. Con el tema Nicolás Petro, Vicky. Con el tema Ida Merlano, Vicky. Todo es Vicky, todo es Vicky, todo es Vicky. ¿Qué tiene ella para que le llegue la información? ¿Qué hace ella para que le filtren esa información? Para que se la den a ella y no a otro periodista, no a otro medio, sino que es con ella para sacar las portadas que ella saca, para sacar el tipo de noticias que ella saca. Porque al fin y al cabo es obvio que lo que ella está haciendo es un tema de oposición fuerte y duro. Entonces Sí, misma gente del gobierno llega donde ella. yo no sé si Vicky les pagará. Tengo como esa duda hablando, por ejemplo, de personas como esta niñera o como la ex esposa de Nicolás Petro. Lo que sí, lo que sí estoy casi segura es que Vicky tiene una red de informantes bárbara. O sea, yo creo que esta mujer debe tener gente en todo lado parando oreja y contándole vainas. Y luego ya entrará ella o su equipo a negociar para que le den la primicia. Me encantaría saber cómo funciona eso, porque sí, realmente es demasiado curioso que la gente en este país no se le ocurra acudir a cualquier otro medio, sino que siempre todos lleguen a Vicky como si no hubiesen más opciones. Es increíble. Sí, todo le llega a ella y vuelvo y digo, la misma gente del gobierno está a manteles, contenta, hablando con Vicky, no sé, o sea, hay un chantaje, hay un tema de extorsión, venga Petro y me da una entrevista en exclusiva a mí porque si no entonces yo le develo alguna otra cosa, o venga Francia Márquez, venga que necesito que hable conmigo para sacar algo y después tergiversarla y sacarle portadas en contra suya. O sea, ¿qué pasa? Y eso es algo que hablábamos en el grupo en Telegram esta mañana. Es obvio que el 100% de la información nosotros no la tenemos. Ellos la tienen. Vicky, en este caso, Laura, Armando, Petro y demás. De pronto hay más elementos que los irán sacando graneaditos y no más, pero de resto nosotros solo sabemos una muy poca información. Y es una información que está muy bien dirigida, muy bien elaborada, muy bien manipulada para que la gente ya tenga una mala imagen. ¿Y cuál es la mala imagen hoy? Que en la casa de Nariño, desde que llegó Petro, le hacen el polígrafo a los nadies, a la gente indefensa, a la gente de escasos recursos, porque la gente cercana a Petro está con bolsas de dinero y está en efectivo, con dinero en efectivo en todo lado. Y después se va uno a enterar que parte de esta información, según el reporte coronel, es por Armando Benedetti. Y Armando Benedetti saca un hilo y dice, sí, yo sabía algunas cosas, pero pues tampoco se podía hacer nada porque era algo inminente. Sí, no, pues sí, esto es un tema donde tenemos más preguntas que respuestas, ¿no? Porque también esa parte en ese chat en donde Benedetti le sugiere a Laura que como si como que esto se puede llegar a evitar. Uno asume que ese esto es la publicación de semana y es como a son de qué. ¿Qué estaría pidiendo Vicky para no salir con esa primicia? Esos son, digamos, el tipo de chantajes como lo que dice Andrés, o sea, capaz Vicky los chantajeó y no accedieron y por eso publicó y O porque el se, que tiene negociaciones con Vicky es Benedetti. o sencillamente esto es una explosión controlada, una expresión ya muy común en este gobierno, en donde dejan que filtre esa información, dejan que rote esa información, pero que realmente lo verdadera, sí,
lo que es verdaderamente preocupante y todo, nunca sale a la luz. O sea, dejan que salga una parte de la información, que Vicky siga ahí con su cuartico de hora, con sus portadas, con sus tendencias en Twitter y otras cosas más, pero realmente lo tenebroso, lo preocupante sigue sin salir a la luz. Sí, pues puede ser. Realmente esto es un tema muy confuso. Creo que ya por lo menos hoy la mayoría de las personas que tanto leyeron a Vicky el fin de semana como leyeron hoy a Coronel, creo que ya se desvirtúa como la inocencia de la niñera. Creo que aquí si hay alguien que quedó muy mal parado fue esa señora. Pues que también ella se prestó para este show, así que pues tendrá que asumir las consecuencias y aparte si es verdad que ya había estado como sospechosa de un robo antes y ahora está sospechosa de otro robo, pues amiga, nadie te va a creer nada, o sea, ya que pobre señora ni que nada y que pobrecita por el polígrafo cuando ella ya había pasado por eso en alguna otra ocasión. Digamos que ella queda muy mal parada, queda muy mal parado Benedetti, no se le entiende muy bien por qué hace lo que hace, pero si uno intenta como especular respuestas, pues es un tema de chantaje contra Laura por no hacer lo que él quiere que haga, vaya uno a saber qué será. Y bueno, ya creo que volveremos a tener noticias mañana cuando sepamos cuál es la conclusión a la que va a llegar Petro en esa reunión con Benedetti. Sí, toca esperar. Vuelvo y digo, hago la claridad, toda esta información ya es meramente especulativa, sino pues que es preciso traerla aquí a este podcast dándole continuidad a lo que habíamos hablado en el programa del lunes. Estos son los últimos hechos, lo que se sabe hasta el momento, lo que se presta para la especulación y será el tiempo pues el que nos vaya diciendo, no propiamente el diario, sino el transcurso normal del tiempo, que nos vaya diciendo qué va a pasar, si Armando Benedetti sigue, si se va Laura, si todo sigue como si nada, si esto después lo tapará el siguiente escándalo, la siguiente portada de semana. Mejor dicho, vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, la pelea entre Vicky Dávila y Daniel Coronel sigue. Cada uno está luchando a ver por cuál tiene la mejor chiva. Y a la larga se están llevando por delante muchas cosas y a mucha gente. Porque sencillamente lo que importa, en este caso también como lo hablamos con lo de Armando Benedetti, es la cuestión del ego, de la vanidad, de poder decir yo tuve la chiva, yo tuve la primicia. Y aquí es en donde yo haría la pequeña invitación a las escuelas de comunicación social, de periodismo. Aprendan de Vicky, estudienla, analícenla. ¿Para qué? Para que no salga gente a hacer lo que ella está haciendo, para que no sean la clase de periodistas que es ella. Ella es al periodismo lo que es Abelardo de la Espriella al derecho. Totalmente, porque aparte, claro, de la gran cantidad de información que tiene Vicky sobre este caso, la manera en la que ella presentó la noticia el sábado es totalmente un storytelling para atacar a Laura Sarabia y de hecho ella hoy en sus trinos lo ha seguido haciendo, ¿no? Vicky está detrás de la cabeza de Laura y creo que también un poco por eso me gustaría que no lo hiciera, porque me parece como terrible que se vuelva el modus operandi de esta recua que donde ponen el ojo, ponen la flecha y ya pasó con Carolina Corcho. Esto no debería seguir pasando. Yo de Petro la dejaba. O sea, si la quieran fuera, la dejo. O de pronto harán un intercambio, la mandarán a ella que sea la nueva embajadora de Colombia ante Venezuela y se trae a Armandito Benedetti para que esté al tanto de toda la agenda de Petro directamente. Ah, bueno, es que también había un tema ahora que lo recuerdo dentro del reporte Coronel y era que esta señora niñera como que había invitado a alguien a la casa a un apartamento que haya rentado Benedetti para que se Sí, pudiera sacar foto con Petro, ¿no? sí, sí, sí. En unos Entonces, apartamentos, es que ni siquiera es uno, sino son apartahoteles en una zona prestigiosa de Bogotá. si esto no es un tema de seguridad nacional, no sé qué podría hacerlo. O sea, que haya alguien que tenga la capacidad de llamar a un amigo y decirle, venga, caiga acá que Petro va a estar a las 2 para que nos saquemos una foto. Ese es un tema muy delicado.
Y ahí me parece que tendría todo sentido que el gobierno entre a ver quién chuchas es esta mujer y por qué está haciendo lo que está haciendo. O sea, Andrés me corregirá, ¿esto no sería un tema de seguridad nacional? Pues es que ese es el enfoque del proceder por parte de la Oficina de Seguridad de Presidencia, que sucede un robo a cargo de una persona que trabaja para una persona que es cercana a la oficina de Gustavo Petro de la presidencia, que es nada más ni nada menos que la jefa del gabinete, Laura Sarabia, y que por lo visto ya tenían claro que esta señora había incurrido en hechos similares cuando trabajaba como niñera en la casa de Armando Benedetti. Entonces, eso es algo que también se tiene que develar, que es lo que sabe inteligencia. ¿Por qué procedieron como procedieron? Y ellos alegan, incluso en sus comunicados, que todo lo hicieron en aras de la seguridad nacional y de la seguridad del círculo cercano del presidente. Entonces, esto no es solo la información que nos sacó Vicky a cuentagotas o lo que ha dicho Daniel Coronel, sino que esto va mucho más allá. Y muy seguramente en lo que están allanando desde la fiscalía, que ellos también ya estaban al tanto de todo esto, la fiscalía no es que hasta ahorita se vino a enterar, sino que esto ya venía tiempo atrás, muy seguramente tendrán dentro de su reserva del sumario muchos más datos de lo que es esta niñera y de lo que se estaba manejando ahí. Totalmente, pues lo que pasa es que claro, como lamentablemente para nosotros que se mencione la fiscalía no es garantía de nada, pero pues sí, ellos ya le han avisado a la fiscalía y bueno, de hecho no sé si fue hoy o ayer que llegaron ahí a la casa de Nariño, los del CTI, súper misteriosos y se taparon la cara, y haciendo todo el show respectivo para investigar los sótanos en los que se tortura y se esculca gente en la casa de Nariño. Claro, todo lo hacen ver como parte del show, como parte de todo esto, pero bueno. Eh, ¿Algo más, Carolina, para ir ya finalizando? ¿Alguna otra recomendación, reflexión o que nos vayamos anticipando en medio de esta novela? ¿Le hacen falta cuántos giros a estos? ¿Estaremos en el nudo o ya estaremos cerca del desenlace? ¿Habrá otro personaje que llegue a romperlo todo? No, esto ya está casi cerca a su final. O sea, yo creo que Vicky lo que nos hizo fue darnos un detonante, que es como esta acción que hace que salgamos de la normalidad y que entremos en un conflicto. Pero ya Coronel se encargó de contar la historia casi completa, solamente le hacen falta como un par de huecos por llenar. En esa medida, pues el trabajo de Coronel se nota que ha sido exhaustivo estos días. Y, y sí se dio también el lujo y el gustico de poder desenmascarar a Vicky diciéndole como mira, toda la información que yo recogí, tú seguramente la sabías y no la quisiste contar. No, a esta historia lo que le hacen falta son las motivaciones de Benedetti y entender por qué Benedetti hace lo que hace. Yo entiendo que también hay una posible hipótesis en donde uno pensara que a lo mejor Laura está trabajando en llave con Benedetti para generarle como un ataque a Petro. Leí por lo menos en Twitter como gente que estaba intentando como estudiar esa línea, pero yo todavía no me la creo. Necesitaría más información para creer que es así. Por ahora yo con la historia que me quedo es como con una frustración de Benedetti porque Laura no le hace caso, no le hace o le dice lo que él quiera que crea que ella le debe. Y a raíz de eso arremete contra ella y la quiere como joder y llevándose por encima a Petro o quiere joder a Petro usando a Laura. Por ahí creo que la historia tiene más sentido, también porque el discurso que usó Benedetti hoy en su hilo de trinos es siguiendo exactamente el mismo relato de Vicky, entonces eso también los hace a ellos dos casi que del mismo bando. Así que creo que aquí lo único que necesitamos son las motivaciones, así como cuando uno ve un documental de asesinos y eso, y uno siempre quiere saber por qué el asesino hace lo que hace. Aquí estamos lo mismo, esperando las motivaciones de Benedetti, pero pues finalmente aquí quien tiene la última palabra es Petro. Y pues espero también que esto le funcione a Petro para que haga uno de los tantos mea culpas como de mejorar las comunicaciones, pero también Petro tiene que ser un hombre
demasiado desconfiado y tiene que estar muy pendiente de cuáles son las personas que lo rodean y blindarse de la mejor manera posible para que lo dejen gobernar. Vamos a ver qué conclusiones tiene Petro después de este chicharrón. ¿Qué conclusiones tiene? Y la pregunta es, ¿en quién podrá confiar de ahora en adelante? Difícil. De hecho, él hace poco también dijo, claro que era relacionado a la Asociación de Cafeteros, ¿no? Que algo así como que le habían metido los dedos a la boca personas de su propio gobierno. Haciendo referencia directa al exministro Ocampo. ¿Por qué? Porque Ocampo tenía mesa ahí y Ocampo había votado y había apoyado la candidatura del hermano de Claudia Bahamón, que fue elegido ya presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, nombramiento que no le gustó a Petro, teniendo en cuenta que eso es un gremio, ¿no? Que el gremio pues tiene una participación obviamente por parte del gobierno y que Petro, al tener al nuevo ministro a Bonilla de Hacienda, pues entonces Petro sí pidió que por favor la decisión, la elección de ese nuevo presidente se esperara un poco a que llegara el nuevo ministro, algo que sucedió en las horas siguientes de ese pronunciamiento por parte de Petro. Bueno, pues por ejemplo ahí surge otro ejemplo, perdonen la redundancia, de cómo a lo mejor si Petro se sintió traicionado por Ocampo, pues fuera, ¿no? Tal vez si continúa en esa misma línea, pues en este caso le volará la cabeza a Benedetti. Y tiene que asumir las conclusiones, porque recordemos que cuando salió Ocampo a mucha gente le dio durísimo, muchos salieron a decir que había sido el peor error que había cometido Petro en su vida, y pues el man lo asumió. Y ya con el tiempo, pues ya hoy recordarán a Ocampo con cariño, pero pues ya está el otro y para adelante. Así que tal vez por eso mismo me reafirmo en que mi apuesta es que mañana le vuelan la cabeza a Benedetti. Bueno, ¿y será que veremos una imagen que se vio antes de la segunda vuelta del año pasado? Que por aquí la estaba rescatando de Twitter, y es esa imagen en donde había un Armando Benedetti literalmente contra la pared con los bolsillos, con las manos en los bolsillos, en donde había un Roy Barreras señalándole, como recriminándole algo. No sé si se volverá a ver entonces dicha imagen. Por lo pronto, Caroleta ya por fin, gerente de RTBC, como lo había dicho Carolina el lunes pasado, estaba el tema de Norida Rodríguez, ya fue posesionada por Lizcano y ya como que ya está ya en RTBC asumiendo funciones. Sí, ella ya llegó hoy, ya llegó muy sonriente, muy linda, muy arreglada a las oficinas de RTBC, así que bueno, pues por mi parte desearle lo mejor, realmente creo que lo puede hacer. No sé si su experiencia sea como tan robusta para el cargo, pero pues ya que lo tiene, pues que ojalá lo aproveche y que lo haga bien. Por ahora de Holman pues no se sabe nada, así que pues estamos a la espera de su nombramiento, pues que en teoría va a ser subgerente de televisión, pero pues hasta que no se firme, no sabemos. Bueno, no nos alargamos más. Está toda esta novela truculenta dentro del gobierno Petro, niñera, embajador, jefa de gabinete, mejor dicho. Que ustedes decidan quién tiene la razón, quién tendrá que salir y vamos a ver qué sucede. No nos demoramos más. Muchísimas gracias, Carolina, por habernos acompañado aquí en este episodio podcast. Muchas gracias a ustedes. Seguiremos pendientes pues de todo lo que ocurre en la política nacional, que a veces es más interesante que ver series, o sea, esto es muy emocionante. Pero bueno, más allá de lo emocionante, pues esperemos que suceda lo mejor y que ojalá Petro pueda caer parado de semejante chicharrón. Chicharrón que tiene ahorita y los que han pasado y los que vendrán, porque esto es de todos los días que le van a estar explotando temitas por allá al señor presidente. No siendo más, nos despedimos y muchísimas gracias. Que descansen.